En esta segunda parte de la clase vamos a hacer un comparativo entre el surgimiento, el desarrollo y los conflictos de las 4 guerrillas más famosas después del Frente Nacional en Colombia. Y podemos notar que son guerrillas que tienen detonantes diferentes, algunas diferencias ideológicas y también algunas distinciones en la forma militar de operar. Vamos a empezar primero por las más viejas. En la primera parte de la clase habíamos hablado del gobierno de Alberto Lleras y también del gobierno de Guillermo León Valencia. El gobierno de Alberto Lleras intentó una supuesta tolerancia que se basaba en el ideal de que cada partido tuviera 4 años para gobernar y que de esa manera no se mataran entre sí. Sin embargo, en Colombia se mantuvieron las desigualdades y también enfrentamientos entre lo que quedaba de los antiguos procesos, lo que se llamó las guerrillas del llano, y los gobiernos de turno. Y estas contradicciones hicieron que la violencia no cesara. Y varios gaitanistas estaban decepcionados con el Frente Nacional y seguían con la herida profunda por el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán. Uno de los gaitanistas más famosos era el señor Pedro Antonio Marín, más conocido con el alias de Manuel Marulanda Vélez y de Tiro Fijo. Este señor se retira del Partido Liberal. Él era gaitanista, pero él está pendiente de lo que pasa en el mundo y ve lo que pasa en Cuba, también estudia lo que pasó en Rusia con la revolución de 1817, y este señor empieza a pasarse del liberalismo al socialismo. Igual pasa con el señor Jacobo Arenas. Y ellos todavía no están seguros de si hacer una revolución rusa en Colombia. Pero cuando llega el gobierno conservador de extrema derecha proestadounidense de Guillermo León Valencia, ellos le mandan una carta a ese gobierno haciéndole unas peticiones que son ignoradas, y a través de la aplicación del Plan Lazo, inspirado en John F. Kennedy, hacen la operación Marquetalia, en la que asesinan a 58 campesinos que eran liderados por Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo. Y ahí es cuando se funda una guerrilla llamada Bloque Sur, que con los años se empezó a llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ya a partir del 82, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular. Y vemos que el nacimiento de las FARC es producto del terrorismo de Estado, pero si lo comparamos con el ELN, son contextos muy distintos, porque el ELN no nace por un ataque directo al terrorismo de Estado. El ELN nace
por un tema de unos estudiantes bumangueses que se van para Cuba y allí se enamoran de la revolución cubana, de la teoría focalista del Che Guevara y pretenden hacer eso mismo en Colombia. Con el paso del tiempo, los del ELN se dan cuenta que una revolución armada con la teoría focalista en Colombia no funciona, porque Colombia no es una isla pequeña como Cuba, porque al principio la guerrilla del ELN soporta muchas bajas y en el gobierno conservador de Misael Pastrana, el que se montó con el fraude del 19 de abril, casi los exterminan. Y por eso ellos terminan adoptando tácticas militares muy parecidas a las FARC y pasan a ser una guerrilla focalista a una guerrilla móvil, una guerrilla que tiene otra forma de operar sus flancos. El EPL también tiene una inspiración internacional, pero no es la revolución rusa propiamente dicha, ni tampoco la revolución cubana, aunque las toman como ejemplos interesantes, sino que ellos se enamoran es de la revolución china, de la revolución marxista cultural de Mao. Y estas guerrillas se empiezan a desarrollar en los mismos años, 64, 65, 66. Así que son las guerrillas socialistas más antiguas de Colombia y de cierta manera estas tres guerrillas todavía existen. De las FARC quedan las disidencias del falso muerto Iván Mordisco y las disidencias de Iván Márquez, es decir, queda la Nueva Marquetalia y el Estado Mayor. Del ELN todavía quedan células en el Catatumbo, en el Chocó y en otras partes del país. Podríamos decir que el ELN es la guerrilla más poderosa en este momento. Y el EPL también tiene unas células mucho más pequeñas que las FARC y muchísimo más pequeñas que el ELN, y tienen operaciones particularmente del Catatumbo norte de Santander. Así que todavía queda algo de estas tres guerrillas. El M-19 es la guerrilla más diferente de las cuatro, porque no nace inspirada en una revolución internacional, no tiene un partido comunista o no pretende una dictadura del proletariado, no se inspira en la revolución rusa, ni se inspira en la revolución cubana, ni en la revolución china, sino que se va hasta la independencia. Es la primera guerrilla declarada bolivariana, es decir, se inspira en la revolución independentista y asume que la oligarquía colombiana ha usurpado la herencia de la independencia de España. Y esta guerrilla también es muy diferente geográficamente hablando, porque tanto las FARC como el ELN y el EPL son guerrillas campesinas, que en el caso del EPL buscan una guerra de guerrillas, es decir, ir de lo pequeño a lo grande, como si fuera un procedimiento inductivo, ir de la vereda pequeña a la vereda grande, del pueblo pequeño al pueblo grande, del pueblo grande a la ciudad, de la ciudad a la capital y tomarse el país. Una guerra de guerrillas. La teoría focalista del Che Guevara no les interesaba, ni tampoco les interesaba los métodos del marxismo-leninismo, ni en lo militar ni en lo ideológico. El M-19 empieza a recuperar figuras de, entre comillas, héroes locales. Simón Bolívar es venezolano, pero es un héroe de la patria.
se puede considerar como un héroe en la historia dominante colombiana. Entonces empiezan a retomar las ideas de Simón Bolívar y desde ahí justifican también el antiimperialismo. Recuerden ustedes que Simón Bolívar no quería a los Estados Unidos de América. Y después empiezan a inspirarse en una figura que ya estudiamos aquí hace como un mes, el liberal, defensor de la lucha trabajadora y obrera, Rafael Uribe Uribe. Y el último gran referente que tienen, que sí lo comparten con las otras guerrillas, pero más aplicándolo al concepto de justicia social, es Jorge Eliezer Gaitán. Si ustedes leen la autobiografía que escribió el presidente Gustavo Petro, él no habla ni de Marx, ni de Lenin, ni de Trotsky, ni de Stalin como ídolos. Tampoco habla de Fidel Castro y del Che Guevara como ídolos. Sí dice que a él le tocó de niño ver todo el impacto de la revolución cubana en Colombia, pero que su inspiración no va por ahí. Y también dice que China y Mao tampoco son inspiración. Si ustedes analizan el discurso de Petro en esa autobiografía, es exactamente el mismo discurso que defendía el M-19. El M-19 defiende a Simón Bolívar, a Rafael Uribe Uribe, a Jorge Eliezer Gaitán y a Manuel Quintín Lame. Fundamentalmente son puros ídolos locales. Y el M-19 es una guerrilla predominantemente urbana, o sea que es la primera gran guerrilla urbana que se mete a universidades, que se mete a supermercados gigantes a robar para luego ir a los barrios pobres a entregar mercados. Es una guerrilla robinhoodesca, es una guerrilla que se colaba en la televisión colombiana con encapuchados. Y cuando se promocionó esa guerrilla del M-19, la gente creía que era un insecticida, porque la guerrilla se empezó a planear desde el 19 de abril del 70, cuando el Frente Nacional, en cabeza de Misael Pastrana y del actual presidente del momento, Carlos Lleras, le roban la presidencia a Rojas Pinilla. Pero el M-19 empieza a hacer apariciones públicas a partir del 73. O sea que durante toda esa época hay un descontento muy parecido al del paro que hubo en Colombia en el 2021. Miren que el concepto de primera línea nace de los paros. Y eso era inicialmente el M-19, parecía una primera línea, parecía un conjunto de encapuchados universitarios, urbanos, milicias urbanas, tácticas robinhoodescas, y ya cuando se roban la espada de Simón Bolívar, ahí sí se consolidan ya como un fenómeno guerrillero. Entre otras cosas, cuando Petro se posesiona como presidente de Colombia, lo primero que hace es pedirle a las fuerzas militares, la primera orden que da es: tráiganme la espada de Bolívar. Y eso fue muy simbólico porque el M-19 se robó la espada de Bolívar, y cuando hizo el proceso de paz que empezó en el gobierno de Belisario, pero que se dañó, luego en el gobierno de Virgilio se entregaron las armas, y en el gobierno de César Gaviria se hizo la Constitución del 91, que es algo histórico, que es la primera vez en Colombia que una guerrilla participa de tú a tú en la construcción de una constitución política con los partidos tradicionales, conservador y liberal. Entonces, esta guerrilla se gana la simpatía de gran cantidad de masas. Hay sectores del pueblo que protegen esta guerrilla, y estas guerrillas tradicionales que siguen un modelo internacional van perdiendo simpatía del pueblo, y esa simpatía se la va ganando el M-19, y ellos empiezan a
a buscar formas de financiamiento, porque de cierta manera el Partido Comunista Internacional financiaba las otras guerrillas. A las FARC les llegaban aportes de la Unión Soviética, al ELN de Cuba, al EPL de China, pero el M-19 no tenía un financiamiento internacional. Entonces el M-19 se inventa un concepto que se llama retención impuesto al oligarca. Es decir, ellos dicen que la oligarquía les ha robado, no solamente les robó la presidencia cuando apoyaban a Gustavo Rojas Pinilla, sino que ha matado de hambre al pueblo colombiano, han sido corruptos y terroristas de Estado, entonces que la oligarquía les tiene que pagar. Entonces empiezan a secuestrar a la oligarquía, empiezan a secuestrar politiqueros enemigos, pero el mayor error del M-19 fue secuestrar a Marta Nieves Ochoa, del clan de los Ochoa, del cartel de Medellín, porque allí el M-19 se echó de enemigo a lo que sería en ese momento el cartel más poderoso de Colombia y uno de los más poderosos del mundo. Y Pablo Escobar tenía cierta simpatía con el M-19, porque Pablo Escobar también se creía un Robin Hood, pero a Pablo Escobar le toca poner dinero para financiar un grupo paramilitar llamado MAS, Muertes Secuestradores, que ese grupo es el que más duro le da al M-19. Y ahí es cuando el M-19 se siente arrinconado, porque el M-19 en los 70s le iba bien, porque era una guerrilla muy urbana, muy clandestina, se camuflaban entre encapuchados, entre universidades, era una guerrilla difícil de capturar, porque no estaban encerradas en el monte, estaban encerradas en las ciudades, y muchas veces vestían de civil, entonces era muy difícil coger a los del M-19. Y los paramilitares del MAS empezaron a exterminar no solamente a los del M-19, sino a otras guerrillas, y fueron financiados por gobiernos y por narcotraficantes. O sea, están muy bien financiados los paramilitares. Y por eso fue tanto el acorralamiento al M-19 que en el gobierno de Belisario Betancur del 82 tuvieron que aceptar un proceso de paz que se llamó los Acuerdos de Casa Verde. Y ya sabemos que esos acuerdos fueron violados y el gobierno de Belisario no les pudo cumplir. Pero yo en el fondo entiendo a Belisario, porque Belisario no tenía el control del Estado. Casi ningún presidente ha tenido el control del Estado. Cuando el presidente era Uribe, el sur del país lo seguía controlando las FARC. Y se acabó la presidencia de Uribe y el sur del país lo seguía controlando las FARC. Más allá de que Uribe los haya podido debilitar un poco. Entonces, Belisario le hizo unas promesas al M-19 de cese bilateral al fuego. Y Belisario no les pudo cumplir. A los del M-19 los siguieron aniquilando, con el agravante de que también estaban aniquilando a la gente de izquierda que hacía política por vías democráticas, por vías pacíficas, por vías electorales. Entonces, gracias a los acuerdos de Casa Verde nace el movimiento Unión Patriótica, que era un movimiento de izquierda democrática y civil, y a este partido de la Unión Patriótica lo estaban exterminando, y por eso se toman el Palacio de Justicia en protesta para hacerle un juicio a Belisario. Sí. Pero en ese tiempo ya no solamente eran 100 más, sino que ya era la evolución del mismo. Ya se habían independizado completamente del narcotráfico, ya, aunque pues, independizado, aunque fueran pues su propio ejército, tenían ideas propias, ya estaban el tema de los Castaño ahí aportando a la
pues ya eran un pensamiento más independiente que no solamente muertes secuestradores, ya ahí nació realmente el paramilitarismo en Colombia. Además que nacieron tres escuelas. El MAS era la primera escuela, pero nació la escuela de Izaza y la escuela que usted menciona de los hermanos Castaño. Y también hay que considerar a los esmeralderos, que eran narcotraficantes también, como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, a los mercenarios, que vino el señor Klein, Jair Klein, a enseñarles tácticas de destrucción a los paramilitares, al ejército, a los esmeralderos. Carlos Castaño hizo parte del Ejército Nacional. Carlos Castaño tenía el respaldo del Ejército Nacional y de los gobiernos. Y Carlos Castaño también en su momento era un aliado de Pablo Escobar. Entonces, el M-19 pasó del confort de los 70s, de secuestrar oligarcas, de secuestrar familiares de narcos, a ser perseguidos por el ejército, por los paramilitares, por los narcotraficantes, por los esmeralderos. Y ya nos estaban acribillando. Hasta se toma la embajada de República Dominicana en medio del desespero. Ya no era tan fácil como cuando se roban el armamento del ejército, que también se hizo famoso por eso el M-19. Y prácticamente les tocó firmar la paz en los acuerdos de Casa Verde porque ya sintieron que los estaban fulminando. Pero al sentirse traicionados por el gobierno de Belisario, y yo me pongo en los zapatos de Belisario, pues Belisario fue un presidente con muchos errores, ahorita hablamos de un escándalo que él tuvo, pero Belisario no podía parar esa vorágine de paramilitarismo, narcotráfico, bandas criminales, esmeralderos, diferencias entre guerrillas. Él no podía garantizarles lo que les prometió. Por eso se toman el Palacio de Justicia para hacerle un juicio a Belisario y Belisario no va. Y aparte de que no va, les echa el ejército, sin importarle las peticiones del magistrado Alfonso Reyes Echandía. Y luego hablaremos más del tema del Palacio, la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Pero miren que la historia de Colombia está conectada por tres grandes hechos. Primero, la muerte de Gaitán, que lleva al nacimiento de autodefensas campesinas, de guerrillas liberales, del Frente Nacional. Luego, la dictadura de Rojas Pinilla, que se hizo para librarse de la dictadura de Laurano, y la dictadura de Rojas Pinilla da el escenario para el Frente Nacional. Luego el Frente Nacional se inspira en las políticas de Estados Unidos para eliminar cualquier célula comunista. Nacen estas cuatro guerrillas y a partir del nacimiento de esas cuatro guerrillas la violencia coge una nueva cara y como una forma de combatir estas guerrillas nacen los paramilitares, patrocinados por narcotraficantes, por politiqueros y por esmeralderos. Y al nacer los paramilitares, llegamos a la época más violenta de la historia de Colombia, porque el narcotráfico se vuelve el combustible de todos los grupos, se vuelve el combustible de paramilitares, de gobernantes, hasta de guerrillas, porque llega un momento en que las guerrillas también empiezan a beneficiarse del narcotráfico. Recuerden la conferencia del 82 de las FARC, en donde inventan el impuesto al narco. Esa es la forma como las FARC se mete en el narcotráfico, cobrándoles impuestos a pequeños narcotraficantes. Inclusive pasando la mercancía por la avenida en Venezuela, ya que tenían acuerdos directamente con ellos. Y empiezan también a meterse de lleno en ese tema que se vuelve una lucha por el poder. Entonces ya el M-19 ya tiene tiempo de robar mercados para allá a las familias pobres.
Las FARC no tiene tiempo de cuidar a los campesinos de la Marquetalia. El ELN ya está más disperso. Queda poco del tema de la teología de la liberación. El EPL prácticamente está sometido militarmente y el 95% del EPL entrega las armas en el 91. Entonces, estas guerrillas quedan muy diezmadas, a excepción de las FARC, porque las FARC logra fortalecerse mucho por el control selvático, por el control del sur del país. Eso es lo que hace que las FARC logren sobrevivir a la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, que las FARC encuentra formas internacionales de financiarse. Las FARC llega a tener el doble de ingresos que Bancolombia en 1998, según un estudio econométrico que se hizo. O sea, las FARC se vuelve un cartel narcotraficante internacional. Por eso Estados Unidos no le importa el pasado de Uribe. Estados Unidos dice: necesito a alguien que me administre el Plan Colombia. Pastrana fracasó y también ayudaron a que fracasara. Entonces Pastrana fracasó en el proceso de paz en el Caguán. Necesito un presidente que me administre este dinero y que acabe con las FARC. Y ese presidente era Uribe. Por eso Uribe aprovecha su momento de fama y empieza a administrar, a invertir en militar, a invertir en aviones, en helicópteros para acabar con las FARC. Pero ni así lo pudo lograr. O sea, así de poderosas eran las FARC, que 8 años a punta de plomo con Uribe y lograron sobrevivir, porque es una guerrilla que llegó a tener hasta 16.000 efectivos. Entonces, vamos a profundizar esta historia y quiero compartir